Bienvenido sea cada uno de ustedes, hermanos, amigos y todos los que nos visitan. Gracias a Dios, en esta tarde vamos a dar principio a este estudio. Vamos a hablar del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Un tema muy familiar para la mayoría de los habitantes del mundo ahora, pero que a la vez se desconoce mucho del contenido y sobre todo de cómo es esto que es poder de Dios para salvación. Empecemos leyendo este pasaje de Romanos 1:16, el cual por su grandeza algunos comentaristas e historiadores han dicho que de este pasaje se puede bosquejar todo el libro. Incluso se puede entender e interpretar el contenido de todo el libro por la riqueza que contiene esta escritura. Pero en esta tarde yo me propongo, con la ayuda de Dios, darle una aplicación muy sencilla a esta escritura, tratando de despejar todas aquellas cosas que quizá lo han hecho un poquito borroso, lo han hecho un poquito difícil de comprender. Y yo quisiera que todos tuviésemos la oportunidad de ver con claridad estas cosas y pues profundizar en su contenido para nuestra propia vida y nuestra propia salvación. No se sabe exactamente en qué parte se encontraba el apóstol cuando escribió esto. Hay muchas cosas que se han dicho. Algunos que en una parte, que en Éfeso, otros que en Corinto, en alguna otra parte. Pero lo cierto es que el contenido aquí está. No me avergüenzo del Evangelio. Esto lo debemos de comprender dentro de un contexto histórico en el trabajo misionero del apóstol. Por eso dice esto. En su primer viaje misionero en Listra, después de haber salido de Iconio, en Listra, lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad a tirarlo fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y se levantó, los hermanos lo ayudaron y continuó su trabajo. Y en su segundo viaje continuaron las aflicciones por causa de predicar el Evangelio. Y fue encarcelado una y otra vez. Y en su segunda carta a los Corintios, en su capítulo 11, en el verso 24, él dice que de los judíos había recibido 5 veces 40 azotes menos uno. Y en el 26 dice que 3 veces había sido azotado con varas. Y cuando le escribe a Timoteo le dice que él sufre prisiones a manera o a modo de malhechor. Y muchas cosas que este hombre de Dios soportó. Muchas. Ahí en la segunda carta a los Corintios hay una larga lista de sus sufrimientos. Pero él, con todo el conocimiento y su amor por Dios, jamás pensó retroceder. Y aquí escribe, no me avergüenzo del Evangelio, como quien dice, no importa
lo que me tenga que suceder. Yo no me avergüenzo. Y luego aclara, no me avergüenzo porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente y también al griego. Lo que yo en esta tarde quiero que entendamos muy claro es ¿a qué se refiere esto de que el Evangelio es poder de Dios para salvación? Ya hemos dicho que la palabra poder, de lo más sencillo y humanamente entendible, es la capacidad y la facultad que alguien tiene para hacer lo que debe hacer las cosas. Y Dios tiene un poder absoluto, ilimitado. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero es importante tener una buena idea de salvación de qué, a qué se refieren en sí. ¿Y a qué se refiere poder? Poder de Dios, sí, pero ¿cómo? Es necesario entenderlo con toda claridad. Cuando esto se entiende así de sencillo y limpio, créanme que esto estimula muchísimo al que lo entiende. Lo inspira, nos motiva, nos hace crecer en el conocimiento y nos hace ver la vida con verdadero propósito y el deseo de servir y de amar a Dios y a su evangelio y a su iglesia y al mundo entero. Se vuelve muy significativo en la vida del ser humano. Bueno, empezamos diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación del pecado y de la muerte. Este es el problema. El pecado y la muerte. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 56, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, el arma que la muerte tiene como muy eficaz es el pecado, porque el que peca muere. Pero el pecado es una transgresión de la ley de Dios. Por eso dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Cómo está esto? Como que la ley de Dios le sirviera a la muerte, que fuera una especie de complicidad con el pecado, la ley. No es así. Todo esto es lo que yo digo que lo debemos de entender todos. Porque sin duda muchos lo entendemos, pero habrá muchísimos hermanos y personas que no lo logran aún entender. Ese es el fin de estos estudios, entenderlo bien. Salvación de la imposibilidad de la ley de Moisés. Pues mucha gente piensa que la ley de Moisés, cumpliéndola, ya está hecha la posibilidad o ya está dada la posibilidad de ser salvo, de que Dios lo reciba, de que Dios lo perdone. No es así. Eso es muy importante aclararlo y entenderlo. Salvación por la gracia de Dios, eso es lo que vamos a ver claramente. Cómo es que el poder de Dios en el Evangelio es para salvación de los hombres por gracia de Dios. Pablo escribe en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, vamos a dar una pequeña descripción del estado de pecado de los hombres. Es increíble el actuar deliberado de los hombres. Los hombres han actuado, créame, muy, pero muy mal, deliberadamente. ¿A qué me refiero? Deliberadamente han desechado a Dios. Lo desecharon desde un principio y lo desechan ahora mismo. Deliberadamente no toman en cuenta a Dios
para vivir, para nada. Al contrario, en su rebeldía lo desechan más y más. No lo toman en cuenta en lo absoluto, aún el día de hoy. En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pensemos un poquito aquí. Y hermano y amigo, no se me sienta mal, esto no es para hacer sentir mal a nadie. La Escritura sencillamente nos muestra la vida de cada uno de nosotros, arrojándonos la verdad de la realidad de la existencia nuestra a la luz de la palabra de Dios, iluminando hacia nuestros adentros, al corazón, para que sepamos cómo nos encontramos. Como ellos, si hablásemos de tiempo pasado, los primeros pobladores del mundo no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ahora, aquí sería bueno una pregunta personal. ¿Yo sí apruebo tener en cuenta a Dios en mi vida? Pregúntese usted eso. Yo no hago como hicieron aquellos primeros pobladores. Yo sí tomo a Dios en cuenta para todo. ¿De verdad es así? Si es así, esto es muy bueno. Pero esto, debo decirle que no deben de ser solo palabras. Debe de tener un sustento bíblico. Debe de estar comprobado a la luz de la Escritura lo que decimos ser o creer. Dios los entregó a una mente reprobada. Quiere decir que los dejó a sus propios pensamientos. Ya les retiró el apoyo, la dirección, el influenciar sus pensamientos, para que ellos hicieran cosas que no convienen, que hicieran lo que ellos preferían. Los hombres, por lo tanto, son los únicos responsables de sus males. Pero ellos, ya que las cosas les van tan mal o que va de mal en peor, siempre tratan, o por lo menos la mayoría, hasta donde yo he oído y conozco, tratan de culpar a Dios de sus fracasos y de sus males. Pero ira y enojo, dice la Escritura de Romanos 2:8, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, le ponen muchísimos peros a la verdad de Dios, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Esa es la realidad. Nunca jamás el hombre podrá recibir bien si vive mal. Si desecha o si no obedece a Dios, el hombre no puede esperar que le vaya bien. Pero su deseo es ese, que le debe de ir bien. Pero las cosas están claras. El mal nunca va a engendrar bien y el bien nunca va a engendrar mal. Y mucha gente no cree en Dios. Permítame decirle esto. Y mucha gente se refugia en sus propias opiniones. No, que Dios no existe, que quién lo ha visto, que tú me lo puedes mostrar, que si yo lo puedo ver. Y hay muchísimas formas de que uno pueda entender la existencia de Dios. En una ocasión una persona me decía insistentemente que no creía en Dios, que no creía en el amor y que no creía en muchísimas cosas. Yo le pregunto, bueno, ¿y usted cree que existe el bien y el mal? No pudo negarlo. No, pues sí. Nadie puede negar que existe el bien y el mal en este mundo. Y yo le digo, deme por favor una breve explicación del origen de estas cosas. ¿Dónde se originó el bien? ¿Dónde se originó el mal? ¿Y qué es lo que todo esto hace entre los hombres? ¿Cuáles son los efectos? ¿Y cuál es el fin? Y no, pues, en verdad, no hay forma si no se fundamenta uno en la palabra de Dios. Los hombres se han endiosado de su propia razón, de su razonamiento, y esto les ha traído muchísimos males, porque es el problema.
hay un conflicto de razonamiento en cuanto al hombre con Dios. El hombre rechaza a Dios y no quiere saber de Dios porque piensa que es una manipulación, que es una esclavitud y pone tantos peros, pero le da luz verde a sus propios razonamientos y sobre ellos se apoya y así vive la mayoría de la gente. Bueno, la escritura dice que cambiaron los hombres la verdad de Dios por la mentira de los hombres. El 21 de donde estamos en Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese, no le dieron gracias a Dios habiéndolo conocido. Y aquí habla de un conocimiento por medio de las cosas hechas, por medio del mundo mismo como creación de Dios. No lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su manera de pensar, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se apagó la luz del conocimiento de la verdad, y se los llevó a los hombres, o se fueron tras su propia ignorancia, profesando ser sabios. Ese es el camino que se trazaron. La mentira, el engaño, ser sabios, pero eran necios, dice la Escritura, que su necio corazón fue entenebrecido y que profesando ser sabios se hicieron necios. Aquí hay un conflicto serio en la sociedad mundial de todos los tiempos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se dieron a la tarea de fabricar deidades, de fabricar ídolos y llenaron el mundo de idolatría, de falsas deidades. Está lleno el mundo de deidades celestiales, deidades de la tierra, deidades del mar, de los ríos, de los vientos, del fuego, de la lluvia, del trueno, de todo hicieron ídolos, dioses falsos. Y así está el mundo. Es una de idolatría terrible este mundo. Ese es el estado en que el hombre se ha hundido. Esto es lo que el hombre ha hecho. Pero permítame decirle que la idolatría está emparentada muy de cerca con la hechicería. Se funda en el engaño. Tanto la hechicería como la idolatría, su origen es el engaño. Es una maldad que tiene alcances devastadores. Usted puede leer en una Biblia que se llama Biblia Católica, por allá en uno de los libros apócrifos, el libro de sabiduría, lea los capítulos 13, 14 y 15 y se va a dar cuenta lo que dice. Ya desde muchísimos siglos atrás, los traductores de esta Biblia decían que la creencia de los ídolos era la causa de todos los males en este mundo, que era la causa de la desintegración familiar, de la destrucción del matrimonio y de tanto vicio y de tanta maldad. Bueno, la hechicería o el ocultismo también están bien arraigados en la idolatría. Y esto es terrible, ese es el mundo. Y que mucha gente, aquí nacimos y aquí vivimos, y a nadie le da por enterarse de qué significa todo esto. Y mucho menos de, bueno, si hay Dios en este mundo, ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Cómo encontrarlo? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él hace? El hombre no se pregunta. Se deja llevar a la deriva, a la inercia y no se preocupa por conocer la verdad. Esto está mal. Es importante detenernos y ponernos a investigar estas cosas, porque en la parte donde nos ha tocado vivir a todos, no nos es extraño esto de la idolatría y esto de la hechicería. Por todas partes se ve se conocen estas prácticas. Empieza aquí una lista
Aquí es a donde hemos llegado con esta pequeña descripción de los hombres en el pecado a los que me referí en el principio para saber de dónde es que el Evangelio salva. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Bueno, salvación de esta gente, precisamente de lo que estamos ahora describiendo. Dice el verso 29, estando atestados de toda injusticia. Esto a usted y a mí no nos es extraño. La injusticia en este mundo la vemos por todas partes, inclusive partiendo de la propia familia, a veces del propio matrimonio. Hay intenciones de algunas ocasiones aplicar o vivir alguna clase de injusticia, y por eso vienen a veces las fricciones, y en la familia y en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en el negocio, en todas partes. Y dice ahí fornicación. Esto, ¿qué le voy a decir yo? Ya en algunas otras ocasiones hablaremos de esto, pero la fornicación es una actividad social pero tan destructiva, pero tan propagada, que no, la verdad, hasta vergüenza da hablar de ello. Luego, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican, es decir, aplauden el actuar de esta sociedad. Bueno, ese es nuestro mundo. Ahí se da una reseña de 27 formas de vivir del ser humano en esta tierra. Y si no se practican todas por una persona, por lo menos en alguna, 2 o 3, participamos cada uno de los que habitamos esta tierra. Esto no es el hombre que Dios crió. Debo decirle, ahí es a donde el Evangelio se presenta para salvar de esta terrible realidad. Este es el mundo de muerte, este es el mundo de pecado, este es el mundo que realmente necesita a Dios. Todo lo que el hombre en todo lugar, todo lo que la sociedad, un país, un estado, un municipio, una familia, todo lo que necesita es a Dios, el conocimiento y la presencia de Dios para curar todos estos males. Sin Dios no hay salvación, no hay manera de poder sobrevivir. Bueno, esta es una reseña leve de lo que es el hombre sin Dios. Ese es el hombre al que el Evangelio viene a salvar. En ese estado de pecado, debo decirle, y es lamentable, en ese estado que estamos viendo, a los hombres no les interesa en lo absoluto buscar a Dios. A nadie le preocupa buscar a Dios. Y sigue diciendo aquí en el 3:10 de Romanos, como está escrito, ya desde la antigüedad se había escrito esto, no hay justo en ese mundo que acabamos de describir, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, como le decía. Al hombre no le importa conocer de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles para hacer el bien, porque para hacer el mal, como dice por ahí la sociedad, ¿verdad? A ojos cerrados, hasta con los ojos cerrados se hace lo malo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Dice, todos en pecado y destituidos de la gloria de Dios. Esa es la crítica y terrible realidad social en el mundo. Por lo tanto, en el 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el fracaso de la humanidad. Ese es lo que ha hecho el pecado.
Eso es lo que el pecado ha generado, la muerte, todos destituidos o separados de Dios, alejados de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Todos violaron la ley de Dios y ese es el problema mundial. Es un problema que nadie puede decir no, no existe, no es cierto. Aquí no hay manera de darle vuelta, perdóneme, pero en esto estamos todos, absolutamente todos los que llegamos a vivir en este mundo, pobres, ricos, todos, todos, todos. Nadie queda exento de estas cosas, nadie está afuera. Esa es la crítica realidad del mundo. Eso que acabamos de ver. Todos están en pecado. Por cuanto todos pecaron. Esa es la razón. Están destituidos, como ya lo vimos, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos transgredieron la ley de Dios. ¿Qué es lo que aquí, si pensásemos en una manera de corregir esta situación? O si una persona en particular dijera, bueno, yo reconozco la situación y sé que estoy destituido de la gloria de Dios, pero yo quiero corregir mi mal. Yo no quiero estar así. Yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero que Dios me perdone. Yo creo en Dios y quiero estar en comunión con Él. Quiero que Él me bendiga, que bendiga a mi familia, que es lo que uno más ama en este mundo. Quiero que bendiga a mis padres, quiero que bendiga a mis amistades, a todos. Quiero que Dios los bendiga. ¿Qué hago para corregir este terrible mal? Bueno, pues ese terrible mal consiste en que hemos pecado y es necesario pagar las transgresiones de la ley. La Escritura dice aquí en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y en esto hemos caído todos. Hemos sido infractores. Ese es el estado de pecado y de muerte al que Dios ha hecho llegar su evangelio. Aquí es donde empieza uno a comprimírsele el corazón, la conciencia. Aquí empieza uno a temblar. Aquí empieza uno a titubear. En este terrible estado de maldad y de pecado, ¿cómo es que Dios me mandó a su Hijo Jesucristo para que me salvara? Estando yo muerto, en condenación por mi propio pecado. Y considerándome que no tenía ninguna opción para salir de ahí, ¿cómo es que Dios todavía se acordó de mí? ¿Cómo es que a Dios todavía le intereso? Y aquí empieza, mire, porque en el Evangelio, que es lo que sigue del versículo que tomamos para empezar, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, esto explica el verso 16. Yo coloreo aquí estos términos tan claros y tan profundos. Porque en el Evangelio ¿qué? Porque en el Evangelio ¿qué? En el Evangelio la justicia de Dios se revela, y esto para todos los hombres que están en ese mundo de muerte y pecado. Pero fíjese cómo se hizo. Se revela por fe. Usted y yo lo tenemos que creer. ¿Creer qué? Que en el Evangelio se encuentra la justicia de Dios. Ahora pensemos en esto. No digamos que ya lo sé. No. No es justicia nada más. ¿Qué es justicia?
Lo primero que uno piensa, bueno, justicia, pues es la adaptación personal, libre y voluntaria que el hombre o hombres hacen respecto a la ley que se les ha dado. Es lo que nos viene más rápido a la mente. Y darle a cada quien lo que le corresponde equitativamente. Esa es justicia. Esa justicia aquí no tiene lugar. Entienda lo que esto es justicia de Dios, no es justicia de los hombres. Porque en todo ese mundo que ya describimos, ¿qué hombre puede tener un poquito de justicia? Nadie. Justicia para pagar las injusticias que ha cometido a la ley divina. ¿De dónde? Se necesita también justicia divina para poder de esta manera cubrir nuestras injusticias. Porque se ha violado la ley divina, la ley de Dios, no una ley terrenal. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Creemos que en el Evangelio Dios nos da su justicia para que nosotros nos liberemos de esa terrible deuda. Pero luego, posterior a ello, debemos de seguir viviendo en esa justicia, la justicia que Dios nos ha dado. Como está escrito, eso es lo que dice la conclusión de esta escritura. Mas el justo por la fe vivirá. Y la palabra justo aquí no es otra cosa, sino aquel que es justificado con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y justificado por gracia. Absolutamente gratis, solo por el amor de Dios. Miren nada más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí está lo profundo. Siendo aún, como describimos el mundo de pecado, pues a ese mundo de pecado, Cristo vino a morir por todos, a morir por nosotros. Este es el poder del Evangelio. Yo pongo aquí, oh grandeza del amor de Dios para con nosotros. Él, Dios, cargó en su Hijo Jesucristo los pecados de todos nosotros. En Isaías, capítulo 53, verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, Cristo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esto nos golpea muy duro la conciencia y el corazón. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero no es nada más de oírlo y entenderlo. Es necesario creerlo y aceptarlo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, como les puse en el principio, actuando deliberadamente sin tomar en cuenta a Dios. Mas Jehová cargó en él, en su Hijo amado. ¿Qué es lo que cargó? El pecado de todos nosotros. Ese es amor. El gran amor de Dios. No creerle es terriblemente malo. Quien llevó, dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vivamos a la justicia, porque como está escrito, mas el justo vivirá por fe en esa justicia. Cristo murió para hacernos justicia. Por lo tanto, Cristo es justicia de Dios
para todos los hombres. Al que no conoció pecado, Jesucristo, ¿qué pasó? Por nosotros lo hizo pecado, cargando sobre él el pecado de todos nosotros y dándole a él el castigo que nosotros merecíamos. Y aquí mancho yo la preposición y la parte que ésta encierra. ¿Para qué lo hizo pecado a Cristo? ¿Para qué hizo el Padre esto? Para que a nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Qué es la justicia que venimos hablando? La justicia en la que se revela en el Evangelio. Justicia de Dios en Él, en Cristo. ¿Cómo? Muriendo por nosotros. Esa es la forma de pagar las injusticias que nosotros teníamos o las transgresiones que teníamos con la ley de Dios. Cristo con su muerte pagó todo nuestro pecado. Es una muerte redentora, una muerte expiatoria, una muerte que nos da salvación y vida. Cristo es, por lo tanto, nuestro Redentor. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Note usted, la palabra maldición es ser maldito, es condenación. Pero Cristo nos redimió, es decir, nos salvó, nos rescató pagando el precio de la ley, de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué? Hecho maldición o hecho maldito. Y aclara, porque está escrito, ¿qué? ¿Qué es lo que estaba escrito en el Deuteronomio? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él, Cristo, fue hecho un maldito en la cruz, donde usted y yo deberíamos de estar. De esa condenación es que vino a salvarnos, para hacernos justicia. Dígame, ¿no le dice nada esto? Ese es el Evangelio. No cuesta nada, excepto dejar las obras de la muerte, dejar el pecado. Pero ¿quién va a querer seguir en el pecado teniendo este tesoro de salvación delante? No. Bien haría el mundo con detenerse y ponerse a ver estas cosas y recibirlas. Dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros la promesa, a fin de que por la fe, como venimos estudiándolo, recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo, por lo tanto, hizo posible lo imposible de la ley. Gracias a Dios por tan gloriosa salvación. Vea bien el verso 3, lo que yo escribo yo, el punto 3, lo que escribo aquí. Cristo hizo posible lo imposible de la ley. El pueblo de Israel recibió la ley de Moisés. Como Pablo escribe en capítulo 7 de los Hechos, verso 7 en adelante. Lo que fue dado para vida, a mí me resultó, dice el apóstol, para muerte. Se suponía que la ley era para tener vida y le resultó para muerte. Y él lo explica ahí detenidamente, y yo lo voy a explicar muy pronto si Dios nos presta la vida. Bueno, aquí otra vez el punto. Cristo hizo posible lo imposible o lo que era imposible para la ley. Gracias a Dios por tan gloriosa salvación. Vea usted, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí andar conforme a la carne se refiere el apóstol al sistema judío, a lo que se vivía en la religión judía bajo la ley, en su sistema sacrificial establecido entre los judíos en la ciudad de Jerusalén. Entonces, gracias a Dios que ya no hay ninguna condenación en Cristo
para los que ahora vivimos en Cristo Jesús, dirigidos por el Espíritu Santo, y ya no por la ley o por el pecado. ¿Por qué? Porque viene la explicación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjese qué ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué hizo? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Habla de la ley de Moisés, la ley del pecado y de la muerte. ¿La ley era pecado? No, pero por la ley se conocía lo que era pecado, pero la ley no lo podía quitar. Ese fue el problema de los judíos. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley, y entonces la transgresión debe de cubrirse, debe de pagarse la transgresión para que la ley quede satisfecha. ¿Y cómo hacer esto? No había posibilidad, porque el hombre no podía cómo hacerlo. La ley no tenía esa forma de justificación. Luego dice el 3, porque lo que era imposible, lo que le escribí yo en el punto, lo que era imposible para la ley, porque era imposible para la ley de Dios, la ley que dio Moisés, por cuanto era débil por la carne, no era débil la ley. La carne es el hombre que nunca la pudo guardar, y aún guardándola, aún así, la ley no lo justificaba. La justificación vendría por gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios, aquí está la intervención divina, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esta es la obra redentora que el Señor Jesús hizo. Venir, tomar forma de hombre, y estando en la condición de hombre, humillarse, como dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, cargando en ella el pecado de todos nosotros. Condenó al pecado en la carne. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, yo voy a decirle así, usted es muy bienaventurado. Es muy dichoso porque lo cree. Ahora, sea fiel a esta declaración de que sí cree lo que el Hijo de Dios ha hecho por usted. Pero ni lo diga nada más de labios, ni se confunda. No piense que el pecado lo sigue teniendo a usted dominado, porque entonces no está creyendo lo que Cristo ha hecho por usted. O si cree que el pecado lo sigue dominando, o una de dos. Usted no ha entendido, o usted está queriendo justificar su inclinación al pecado, diciendo que usted es muy sincero, porque al fin y al cabo todos somos pecadores en este mundo, y que mientras está en la carne usted siempre será pecador, y por lo tanto usted es muy justo al declararse pecador, aún estando en Cristo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque aquí está lo correcto, mire. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, la fe en lo que Dios ha hecho en su Hijo. ¿Qué hizo? Lo entregó a morir por usted y por mí, para quitar nuestro pecado. Si usted todavía considera que sigue teniendo su pecado, usted está siendo mentiroso a Dios. No está creyendo que Cristo lo ha quitado. Y no creer es la peor injusticia que un hombre pueda cometer, porque no creerle a Dios es gravísimo. Y aquí la justicia es la justicia que Dios nos ha dado, y no hay manera de no creerla. Es lo más sabio y lo más correcto es creerlo, aceptarlo y agradecerlo, amar a Dios por su gran salvación. Él nos ha dado salvación y la vida eterna, para que la justicia, mire usted, ¿cuál justicia? De la ley de Moisés, para que esa justicia que la ley demanda y que estaba quebrantada por el pecado, se cumpliese en nosotros, todos los que la habíamos transgredido.
que ya la ley no nos demandara más que cumpliésemos, porque Cristo satisfizo absolutamente nuestras transgresiones. Que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pareciera cuando yo digo que no somos pecadores o que no estamos en pecado. Ha habido una confusión malentendida por mucha gente que posiblemente, tal vez tenga buena intención, tal vez no. Pero ser pecadores y no pecar son cosas diferentes, muy diferentes. Ser pecador es una persona que vive en el pecado, que está en el pecado. Esa es su vida. Poder pecar es otra cosa. Poder pecar no es lo mismo que ser pecador. Yo puedo pecar, pero no porque soy pecador. Si peco no es porque soy pecador. Si peco es porque decidí pecar y violé la ley del Señor. Ahora la ley de la libertad. Ahora el que peca en Cristo está violando ya no la ley de Moisés, sino la ley de la libertad. Que esto está peor. Esto sí está grave. Aquí le va una pequeña explicación. En este mundo, todos los seres humanos tienen la capacidad de matar a otro. Cualquiera en algún momento dado, por las circunstancias de la vida, vamos a decirlo así, se puede levantar y darle muerte a otro. Sí. Es por eso que puede, pero no lo ha hecho. Pero como puede hacerlo, ¿es un asesino? ¿Cree usted que es correcto decir, ese es un asesino porque puede matar gente? Y si puede matar uno, puede matar a muchos. Es por lo tanto un asesino. Simplemente aplique un poquito la lógica. ¿Es por eso asesino? No. Es asesino hasta que lo cometa, el asesinato. Pero si no lo comete, aunque tenga la capacidad de hacerlo, usted no le puede llamar asesino. Hablando espiritualmente, el apóstol Juan escribe, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Pero si la persona no lo aborrece, ¿es homicida? Claro que no. ¿Pero tiene la capacidad para aborrecerlo? Pues sí. ¿Se fija cómo están las cosas? No se le puede clasificar al hombre, tú eres un pecador nomás porque tienes la capacidad de pecar. No, eso no es así. ¿Cristo tenía la capacidad de pecar? Sí, incluso Satanás lo tentó por esa razón. ¿Y qué pasó? Simplemente no pecó. Dice la Escritura que no hubo engaño en su boca ni cometió maldad. Nunca hizo pecado. Así también nosotros. No tenemos que decir que somos pecadores porque tenemos la capacidad de pecar. Sí, pero si no pecamos, no somos pecadores. Si usted quiere andar en el pecado, adelante. Pero debo decirle también, el que tiene capacidad de pecar, también tiene capacidad de no pecar. Porque somos responsables de nuestros actos. Entonces, apliquemos la justicia de Dios, que es la que nos da la salvación. De lo contrario, estaríamos tomando inútilmente esta gran salvación. Cristo es la justicia de Dios que se nos da en el Evangelio. Por eso se llama también la justicia de la fe en Cristo Jesús. Mire nada más. Justicia de Dios por gracia para todo el que cree. Por gracia. Aunque el hombre no lo merezca, aunque nosotros no lo merecemos jamás, Dios nos da esto como un regalo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, la absoluta declaración de ser usted libre de toda culpa,
completamente inocente, sin mancha en su alma, sin mancha en su corazón, sin mancha en su conciencia de pecado, completamente limpio, de acuerdo al agrado y a la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted es la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Él lo ha santificado, Él lo ha justificado con su propia sangre. Acéptelo, no se rehúse solo porque su conciencia mala le acusa. Perdónese, ya perdónese y libérese, por favor, de usted mismo. Y disfrute el Evangelio, disfrute el poder del Evangelio, que es la justicia de Dios que se nos mandó como un regalo gratuito desde las alturas, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dele gracias a Dios. Estemos agradecidos por esto, que por gracia nos ha salvado de ese terrible mal del pecado y de la muerte, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Abraham, el patriarca, es un ejemplo perfecto de lo que es la fe de Dios, la fe que es de la justicia, o la justicia que es por la fe. Aquí en el capítulo 4 de Romanos, verso 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por la ley de Moisés, sino por la justicia de la fe. Porque como dije, no creerlo es injusto. Y aquí es donde uno tiene que centrar su entendimiento ahora. Creer lo que Dios le ha dado, creer lo que Dios ha hecho, no lo que uno es o lo que uno puede ser. Mucha gente sigue pensando en su propia justicia, en sus propios méritos, y esto es absurdo. Esto no es correcto. Dice el versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia o su descendencia, no solamente para la que es de la ley o los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, los gentiles, el cual es Padre de todos nosotros. Mi deseo, hermana, hermano, amigo, es que nadie rechace la justicia de la fe como los judíos lo hicieron. Aquí hay un tesoro de conocimiento que muy pronto, si Dios lo permite, lo estaremos analizando en Romanos 10:1 en adelante. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esto lo dice Pablo. El deseo de su corazón y su ardiente oración por Israel es para salvación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, cómo lo persiguieron, así como Él persiguió años antes a los que seguían a Cristo Jesús. Ahora Él dice, de los que lo persiguen de entre los judíos, tienen celo de Dios, pero ese celo no es conforme a ciencia, no está fundado en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Note el terrible problema en que cayeron los judíos, porque ignorando la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, que es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, ignorando los judíos esto, la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, la justicia de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y en la justicia de la ley nadie podrá ser salvo, en la ley de Moisés. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, un judío que como tal superaba a muchos de sus contemporáneos en el conocimiento y en la aplicación de la ley de Moisés que como judíos tenían para vivir. Y él, este apóstol, nos deja un ejemplo. Es un judío que renunció a la justicia de la ley
para seguir la justicia de la fe. Es muy, pero muy interesante lo que hizo Pablo y para nuestro conocimiento. Él dice en Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Fíjese bien lo que hizo. Morir es separarse. Yo por la ley soy muerto para la ley, separarse de todas sus rituales y ceremoniales de la ley. ¿Por qué hizo eso? A fin de vivir para Dios. ¿Y por qué? Dice, no desecho la gracia de Dios, lo que venimos viendo, que somos justificados por gracia. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por mi mérito y por mi justicia y por mi esfuerzo y por mi fe en mí mismo fuera la salvación, entonces por demás murió Cristo. Así que yo espero que con este estudio, que traté de ser lo más sencillo y explícito posible, se entienda bien que el Evangelio nos da la salvación como un regalo de Dios, un regalo que no nos ha costado nada, pero un regalo que es incomparable, porque es gloriosísimo. Es la solución a nuestro mal, a nuestra vida, a nuestra condenación. Es la garantía de nuestro regreso al Padre, de nuestra comunión con Él. Es la garantía de poder ser hijos de Dios, de poder tener paz en el corazón y poder estar en paz con Dios y poder asegurar el regreso a las mansiones eternas con nuestro Padre Celestial. Es por mucho la gloria de Dios que se nos ha revelado para nuestro bien y para bien de todos los hombres. Qué bueno que todos creyésemos en el poder de Dios para salvación y en la justicia que se reveló por fe y para fe, para que, como está escrito, nosotros vivamos por fe. Dios los bendiga, muchas gracias. Y si Dios nos concede, hasta la próxima.